por una parte, hay una legitimación económica, es decir, con Franco había empleo, dice mucha gente, y la gente, pues bueno, se defendía. Pues al justificar el sistema, esa legitimación puede ser económica. Y durante mucho tiempo, en el Estado español, yo creo que en el último periodo de Franco, había mucha gente, que ahora dicen que no eran franquistas, pero bueno, muchos que les habíamos visto sabemos que eran franquistas, ¿no? Y entonces dices, bueno, mucha gente estaba bastante tranquila y bastante contenta y decía, bueno, pues mira, al fin y al cabo ya vivimos, ¿no? Entonces había una legitimación económica. Cuando esa legitimación económica se debilita, ¿y cuándo se debilita? Bueno, pues se debilita cuando hay crisis. Por ejemplo, una de las cosas que es muy frecuente ahora es oír decir, somos la primera generación, dicen algunos jóvenes, que vamos a vivir peor que nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Que ya el sistema no puede dar la misma legitimación económica que daba antes. Pero entonces va a pasar a dar una legitimación ideológica. ¿En qué líneas? Bueno, pues la ideología ahora de que nos dicen todo esto está mal porque hay una crisis. Es decir, es una justificación que no es económica, es una justificación ideológica. Y en otros sitios esa justificación puede ser religiosa. Franco también la utilizaba, pero a lo mejor en algunos países árabes podemos verlo más claro. Bueno, alguien ha dicho que no haría frío porque estaríamos muchos. Y afortunadamente parece que es verdad. Bueno, entonces lo que vemos es que cuando la legitimación económica falla, se recurre a la legitimación ideológica. Bien es la crisis o bien es Dios, en algunos países árabes fuertemente del Islam, pues Dios es el que quiere, el que puede, como en este país, después de la dictadura, al comienzo de la dictadura de Franco, era Dios el que le había pedido a Franco que nos salvara, ¿no? Bueno, pues hay todo este tipo de planteamientos más de tipo ideológico. Y cuando no funcionan ni la una ni la otra, viene la tercera, que es la represión, ¿no? Es decir, que el Estado tiene sus medios. Por una parte sabemos que tiene un doble poder, hay que cumplir lo que él manda, tiene el monopolio de la violencia. Yo no puedo dar una bofetada a nadie, pero un policía me puede dar una bofetada a mí. Y eso está legitimado. No solamente me puede dar una bofetada pasando por ciertos filtros, pero puede matar a una persona, ¿no? Y entonces tiene el derecho a hacerlo. Y tiene el poder de obligar, ¿eh? Entonces, el Estado es una cosa como mucho menos neutral y mucho menos amable, diría yo, de lo que realmente a veces nos enseñan en las escuelas o a veces nos dicen en los discursos, ¿eh? Y entonces tenemos que tener en cuenta que ese es el Estado que vamos a estudiar o vamos a revisar esta noche para ver realmente qué es lo que está haciendo en esta coyuntura en la que nosotros estamos viviendo y a dónde nos va a llevar las medidas que está tomando el Estado. Sabemos que siempre el Estado tiene un papel en la economía, ¿no? Hay muchos debates sobre qué papel debe tener en la economía, qué papel no debe tener. No vamos a entrar en esto, en una noche no se puede hacer todo, hoy no toca, como decía el presidente Pujol, pero señalar simplemente que efectivamente el Estado siempre se recurre al Estado para que tenga una influencia en la economía, mayor o menor, según momentos y según la correlación de fuerzas que hay en un país. Y ahora, cuando ha habido la crisis, ha sido bastante interesante, por lo menos los que tenemos un poco de preocupación por la economía, cosas que se han observado. Desde los años 70 hay una corriente dominante, una corriente potentísima de pensamiento económico y de actuación de la política económica que decía que el Estado no debe actuar en la economía. Es decir, es el neoliberalismo, ¿no? El Estado no tiene que actuar en la economía. Bueno, era mentira. El Estado actuaba en la economía siempre. Pero la filosofía teórica, la retórica, era esta. El Estado tiene que dejar las manos fuera, sea la iniciativa privada la que funcione, los mercados son los que son eficientes, ya funciona. Y esta ideología, que es bastante antigua, resucitó, digamos, a partir de los últimos años 60, los primeros 70, y ha sido dominante desde los años 70 hasta la crisis. Y el año 2008, cuando ya había constancia clara de que teníamos una crisis fuerte encima, no sé si alguno de ustedes se acuerda que el señor Díaz Merchante, que era el presidente de la COE en aquel momento, y que era uno de los empresarios exitosos en aquel momento de este país, que llevaba años diciendo que el Estado no tenía que meterse en la economía, lo primero que hizo fue decir, el Estado nos tiene que ayudar a los empresarios de este país. Claro que inmediatamente añadió, mientras duren los problemas.
¿eh? En el momento que los problemas se acaben, yo requiero otra vez mi derecho a hacer lo que me dé la gana. Pero realmente, a mí me parece que dejó muy claro cuál es el papel de los representantes o de los propietarios del capital respecto al Estado. El Estado, en el momento que tenemos problemas, nos tiene que ayudar. Y entonces plantearon esto. Y el Estado ha actuado siempre, seguirá actuando y sabemos que está actuando permanentemente. Lo que pasa es que tiene también limitaciones, tampoco puede hacer todo lo que quiere y en este momento hay algunas limitaciones importantes. Una de ellas es la globalización. Es decir, a medida que las economías se hacen más internacionales, como los estados son nacionales o la unión de varias naciones pequeñas, pues realmente esos estados tienen más dificultad para poder decidir lo que se hace. Esta noche vamos a ver que realmente nosotros tenemos cada vez menos capacidad, el Estado español, y Cataluña igual tiene cada vez menos capacidad para decir lo que se hace. Es decir, que la globalización pues es una limitación importante al papel del Estado. La teoría neoliberal, la teoría económica y social neoliberal es otra limitación importante del Estado, en el sentido de que, como les he dicho, es toda una teoría bien elaborada, compacta, bien hecha, que dice que el Estado no debe de intervenir en la economía. Les insisto también en que eso no ha sido nunca verdad, que el Estado ha actuado siempre en la economía, pero eso no quiere decir que la retórica no vaya por esas líneas y que tenga mucha fuerza. Entonces esa es otra limitación. Y veremos que entre todas estas limitaciones, una de las más importantes para nosotros es verdaderamente la Unión Europea. También el Fondo Monetario Internacional, también la Organización Mundial de Comercio. No sé si ustedes han visto hoy en la televisión o han leído en el periódico que, por ejemplo, la Unión Europea le ha dicho a Hungría: usted no puede poner esas cosas en la Constitución. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la Unión Europea manda sobre la Constitución de Hungría. Es posible que a muchos de los que estamos aquí la Constitución de Hungría no nos guste, pero eso no quiere decir que no tengan, teóricamente o retóricamente, no exista el derecho de las poblaciones de hacer su Constitución. Entonces ahora viene la Unión Europea y dice: no, usted no tiene el derecho de hacer eso. Bueno, cada vez más esto se da, vamos a ver cómo esto se va a dar cada día más, y entonces esto es otra de las limitaciones importantes del Estado. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es ver cuál es el papel del Estado en la sociedad y sobre todo en la economía, porque yo no sé mucho más que un poco de economía, sobre todo en la economía actual y qué hay debajo de todo lo que está pasando para poder evaluar después todo lo que está pasando. Yo hablaré sobre todo de la economía, del Estado, de la actuación del Estado español, pero teniendo muy en cuenta el papel de la Unión Europea y teniendo un poquito en cuenta el papel de las comunidades autónomas, especialmente de Cataluña. Pero de Cataluña no hablaré mucho, hablaré más en general del Estado español. Y esto es lo que vamos a hacer principalmente. En la situación actual, en el momento actual en el que estamos, nos encontramos que ya no hay una crisis económica solo, sino que hay una superposición de crisis distintas. El año 2007, cuando se estalló, digamos, la crisis en Estados Unidos, teníamos una crisis llamaríamos la crisis financiera. Yo voy a ir deprisa en esto y luego si hay coloquio pues ya volveremos, pero